Durante 4 largos años, con mucha paciencia y no menos cariño, he ido confeccionando este libro. En él, he intentado recoger lo mejor que he sabido, los pequeños avatares de nuestras vidas, costumbres que yo viví y otras que me han contado las personas con más memoria del pueblo. Siempre me llamaron la atención unas fotografías de los años 20 que había en mi casa de la juventud porruana que balseando alegre y bullanguera delante de la iglesia. Me decía a mí misma, cómo me gustaría saber quiénes eran estos porruanos tan lejanos en el tiempo y sin embargo tan cercanos. Dentro de unos años ya nadie podrá identificarlos, pensé. Así se fue gestando la idea de hacer un libro en el que se recopilara la historia cotidiana de nuestros antepasados más recientes. Poco a poco, he ido recogiendo fotografías por todo el pueblo, con la tolerancia de mis vecinos, que me soportaron pacientemente mientras hurgaba en sus cajones. He pasado por momentos de gran emoción al descubrir algunas imágenes que han llegado a estremecerme. En ningún momento he podido escribir el nombre de una sola persona sin antes contemplar detenidamente su rostro. Fantasías imaginarias en el tiempo, miraba con tristeza a algunas personas que sonreían abiertamente, lejos de intuir su triste destino. También resultó emocionante conocer la fisonorrúa de aquellos porruanos de los que siempre había oído hablar y que no se correspondían a como yo los había imaginado. En algunos casos, la tarea de identificar la fecha aproximada así como los personajes de la fotografía fue muy laboriosa, por ello, y aunque no sea muy estético, me pareció interesante reseñar a pie de foto, y de izquierda a derecha, a cada una de las personas con el nombre por el cual eran conocidas entre los porruanos, asumiendo el riesgo de cometer numerosas imperfecciones que espero sepa perdonar el lector. En cuanto al lenguaje empleado en este libro, creí apropiado utilizar el mismo, o el más aproximado posible, al que hablaron nuestros abuelos de primeros y mediados de este siglo, ya que a mi modo de entender, es uno de los valores más enriquecedores de la verdadera historia de los pueblos. A medida que iba escribiendo me daba cuenta de lo difícil que podría resultar entender nuestro lenguaje en ciertas ocasiones. Esto me hizo pensar en la conveniencia de elaborar un vocabulario de términos propios del habla porruana. Me puse manos a la obra, y he de decir que resultó un trabajo muy agradable y enriquecedor, aunque un día, necesariamente, haya tenido que poner fin a esta tarea, con el convencimiento de que esta es una labor que no se agota nunca. Mi esfuerzo se dirigió fundamentalmente a recuperar algunas palabras y expresiones que en su día fueron muy habituales entre nuestros antepasados y que a medida que han transcurrido los años se fueron olvidando. Durante mucho tiempo viajaron conmigo un lápiz y un papel, siempre a punto para anotar cada palabra que venía a mi mente o que alguien me recordaba. Con la ayuda de la gente del pueblo, y entre todos, se ha podido realizar este vocabulario, para que las generaciones venideras conozcan su ancestral lenguaje, a punto quizá de perderse para siempre. Humildes rimas han ido saltando espontáneamente de mi imaginación a estas páginas, así como pequeñas anécdotas que en su día formaron parte importante de la historia de cada uno, debido seguramente a la escasa alteración de la vida cotidiana de estas personas. También he considerado oportuno mencionar el nombre de algunos lugares, caminos y cabañas de Mañanga, el Monte y Cuera, así como el de sus antiguos propietarios, por considerar que quedan pocas personas en el pueblo que los recuerden con nitidez. En ningún momento he tratado de hacer un trabajo riguroso y de investigación, con mis escasos conocimientos mal podría pretenderlo, ya que mi universidad fueron los riscos del Cuera. Más bien he intentado guardar como un tesoro nuestras pequeñas efemérides, siempre desde mi postura de modesta aficionada. Por último, quiero agradecer desde estas páginas la colaboración desinteresada de cuantas personas me ayudaron a lo largo de estos 4 años, de manera especial, a mis hijas y a mi marido. Ellas cooperaron para que este proyecto pudiera convertirse en realidad y de él recibí el apoyo y aliento necesarios para continuar en algunos momentos de flaqueza. No puedo nombraros a todos por temor a olvidar involuntariamente a alguien, pero estad seguros de que sin vuestra ayuda, este libro no hubiera podido ver la luz. Gracias a todos. Rogelia Martínez Fernández. Al pie de las montañas del Cuera y a solo 4 kilómetros del mar está enclavado el pueblo de Porrúa. Limita al norte con los pueblos de Celorio y Poo, al este con Parres y al oeste con Piedra y Balmori, pertenecientes todos ellos al concejo y partido judicial de Llanes, Asturias. Porrúa se organiza en 20 barrios. La Bolera, entrada principal al pueblo, el Carril, la Jolechada, la Calle, el Collau Molín, el Collau, el Valleyu, Valparón, el Coteru, el Parque, la Bolera, el Mayorazu, anteriormente la Piedramoler, la Vega, la Peña, el Cura, la Cortina, la Jorna, la Carretera, la Pasera, el Collau Sorvilla, Sorvilla, la Guillón y la Jorcada. Dentro de este último, se consideran como pequeños barrios. El Corral, la Perullal, el Cortixu, el Depósitu, la Rigüeta y Serna. Desde tiempo inmemorial y hasta poco después de mediados del presente siglo, los porruanos fueron mayoritariamente pastores y emigrantes, sin olvidar a los sufridos telleros, que desde muy corta edad se incorporaban a una durísima labor.
Hoy día, sin embargo, la práctica del pastoreo es muy escasa. Apenas quedan algunas cabras y tan solo existen media docena de rebaños de ovejas en todo el pueblo. A pesar de todo, las actividades vinculadas con la ganadería continúan siendo la principal fuente de ingresos para la mayoría de las familias porruanas. Se sabe que en la antigüedad tuvo importancia el cultivo del cáñamo, así como el del lino, que se trabajaba en unos telares, hoy ya desaparecidos, en los que las mujeres elaboraban paño y mantas de lana de oveja que eran famosas en todo el concejo de Llanes por su gran calidad. Otro cultivo de gran trascendencia fue el vallicu, que se utilizaba para el forraje del ganado. Además, se plantaban grandes cantidades de maíz, patatas y alubias, y se recogían muchas castañas, algunas manzanas y nueces, e incluso bellotas para los cerdos. La explotación de los pastizales era fundamental en la economía de aquellos tiempos. Los grandes rebaños de ganado pacían, entre otros lugares, por los alrededores del pueblo y Mañanga, donde hasta hace no demasiado tiempo había unas 28 cabañas con grandes malladas y prados cerrados sobre sí. Pequeños cuetos de piedra caliza, junto con setos de espinos y laureles se entrecruzaban en medio de humildes cabañas que asomaban a un lado y a otro, resultando un paisaje abrupto y salvaje en las estribaciones de las montañas, en el que aún se pueden contemplar la belleza de algunos antiguos robles y castaños todavía jóvenes aún siendo viejos. Subiendo desde Mañanga hacia el monte, se avistan las primeras cabañas de las Navariegas o el Regatu, entre otras. Al llegar a la tornería, después de dejar la carreterona para seguir por diferentes senderos, uno se adentra en un valle fértil y apacible, que años atrás fue bullir de gente afanada en buscar allí su propio medio de vida. Había por entonces unas 85 cabañas en el monte, que habitualmente eran ocupadas por otras tantas familias a lo largo de la primavera y del verano. A pocos kilómetros del valle, ascendiendo hacia el sur por senderos pendientes y escarpados, se llega a la Vega de Tornallás, lugar de impresionante belleza situado entre las empinadas montañas del Cuera, en medio de hayedos y crestas de grandes picachos de piedra viva que acogen vaguadas de un intenso verdor, donde se asientan las diminutas cabañas de los pastores. A lo lejos, cierran el horizonte de este hermoso paraje los picos de Europa, enseñando sus canas de nieves perpetuas.